cosas no siempre nos salen como nosotros planificamos. Quisiéramos que siempre fuera así, pero la realidad es diferente. Un general anhela escuchar el reporte de sus soldados al regresar y decirle: Señor, todo salió como lo habíamos planificado. Hemos hecho todo cuanto nos mandó. La misión fue perfecta. Bueno, no siempre los ejércitos escuchan este tipo de reportes. No hay garantías de que nuestros planes saldrán bien. Pero nos preguntamos cómo son las cosas con respecto a la salvación del hombre. ¿Cómo es en cuanto a la salvación del hombre? ¿Es el fin de la salvación algo abierto a una gama de resultados de que esto pudiera salir bien o pudiera salir mal? ¿Está eso abierta, esa posibilidad? Que no sabemos cuál será la conclusión. ¿Estamos en manos a merced de nuestros propios antojos o en las manos de Dios? Nosotros como predicadores, cuando nos arrojamos a predicar el Evangelio de Cristo, ¿qué esperamos? Esperamos ciertamente un fruto seguro de parte de Dios, de que nosotros sencillamente diseminamos la semilla de la palabra y Él da el resultado. ¿O sentimos frustración porque las cosas que planificamos no salen como nosotros hemos querido? ¿Es Dios quien salva o el hombre se salva a sí mismo? Es una pregunta importante encontrar respuesta en las Escrituras. Y sin rodeos, la palabra de Dios declara que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Dice Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No lo hay. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4, yo soy Jehová tu Dios, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. La salvación es del Señor. Cuando Cristo viene a este mundo y nace, el mensaje que se da es: ahora verá a toda carne la salvación de Dios. Es la salvación que Él otorga, que Él da, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y cuando lleguemos al cielo, allí lo que cantaremos será el mismo cántico que aparece en Apocalipsis 19:1. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Nadie podrá llegar al cielo a atribuirse gloria, a reconocerse glorioso, sino que le daremos toda la gloria a Él que se lo merece. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De manera que, ante la pregunta si la salvación está en manos de Dios o en manos de los hombres, la Biblia declara claramente que la salvación es del Señor. Ahora, si la salvación está en manos del Señor, ¿cómo Él ha decidido hacerlo? ¿Cómo Él ha decidido llevar a cabo la salvación de los hombres? Y quisiera ilustrarlo esto hablando un poco de la creación del universo. Nosotros hemos visto en la historia a hombres que han propuesto que Dios hizo al mundo. Ellos no están diciendo que fue la evolución que produjo todo. Personas que han dicho que Dios hizo al mundo, pero lo dejó solo en su funcionamiento. Le dio cuerda al reloj y dejó el reloj funcionando solo. Eso dice el deísmo. Pero nosotros somos teístas y nosotros creemos que Dios hizo al mundo y lo gobierna.
Bueno, en cuanto a la salvación ocurre algo similar. En cuanto a la salvación ocurre algo similar. Así como hay naturalistas del mundo, donde ellos explican el origen del universo y los procesos del universo solamente en base a cosas naturales que pueden observarse. Pues el mundo se hizo a través de una sopa galáctica que explotó, la vida animada sale de objetos inanimados. Así también hay naturalistas de la soteriología o de la salvación. Naturalistas que buscan explicar que la salvación del hombre se produce con los recursos que naturalmente el hombre pecador tiene en sí mismo. En otras palabras, ven en el corazón suficiente bondad en el corazón del hombre para ellos concluir que el hombre puede salvarse a sí mismo. Ahora ellos llegan a decir que la salvación es de Dios. Pero dicen lo que Dios hizo es poner la salvación disponible al hombre. Pero el hombre se salva a sí mismo. Esos son naturalistas de la salvación. Pero no, nosotros creemos que Dios enseña en su palabra sobre la obra sobrenatural de Dios para la salvación de los pecadores. Por eso somos sobrenaturalistas cuando vamos a las Escrituras y vemos lo que la Biblia dice de la salvación del hombre. El teólogo Warfield dijo, hay algunos que parecen pensar que en las cuestiones particulares de la salvación del hombre, Dios actúa en una forma irresponsable. Le dio cuerda al reloj y lo dejó funcionando. No, Dios no es irresponsable con el mundo, Él lo gobierna. Y Dios no es irresponsable con la salvación del hombre. Él salva al hombre. Él salva. Él no hizo la salvación posible. Él salva al hombre. Hay un diseño inteligente en la creación. Podemos verlo en todo lugar. Podemos verlo en la forma como hizo las alas de las aves. Podemos verlo en todos los elementos que tienen nuestras rodillas para que funcione correctamente. Hay diseño por doquier. La mano de Dios, de que Dios hizo el universo. Bueno, cuando hablamos de la salvación del hombre, yo veo un diseño más inteligente, todavía más abundante que en cuanto a la creación. Más complejidad, un plan más abundante, un plan con elementos insondables, un diseño perfecto para salvar al pecador, como lo que oíamos en la hora anterior. Y eso surgió solo, eso sale al azar. No, allí también hubo una mente detrás que diseñó que la salvación del hombre fuera así. Y mi propósito en esta ocasión es mostrar que la salvación del hombre no es fruto de la casualidad. La salvación del hombre no es fruto de la casualidad, sino de un plan divino formulado desde antes de la fundación del mundo. Que la salvación no está en manos del hombre, sino que es una obra de Dios y que Él decidió intervenir personalmente en la salvación. Y mi primera línea de argumentación es la siguiente: que la palabra de Dios habla de la salvación como algo que tuvo su origen en la eternidad. La palabra de Dios habla de la salvación como algo que tuvo su origen en la eternidad. Nuestro Dios es presentado como un Dios de propósitos, de planes. Cristo mismo nos enseña a hacer cálculos cuando vamos a hacer algo. O sea, si tú vas a construir algo, dice, calcula los gastos para que no te quedes por la mitad. O si un ejército se va en guerra con otro, calcula el ejército que tú tienes y mira cuántos hay en el enemigo. Debe haber cálculo para nosotros enfrentar a un enemigo. Bueno, si Dios nos manda a hacer eso, ustedes pueden estar seguros que Él es el mejor ejemplo a seguir de lo que es nosotros ser precavidos en ese aspecto. Dios nos ha dejado saber que Él estaba ocupado antes de la creación del mundo. Conocer la Biblia es conocer la mente de Dios antes de la creación del mundo. La Biblia es el resultado de la idea de Dios antes del tiempo. ¿En qué pensó Dios? Dice que Él se propuso salvar al hombre.
Vamos a Efesios capítulo 3 por un instante y ver en Efesios 3 versículos 8 al 12 esta verdad expresada por el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3 versículo 8, él declara algo acerca de sí mismo. Él dice: yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y él dice: sin embargo, me fue dada esta gracia, la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Y oigan esta frase: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Así como nosotros vemos sabiduría cuando vemos la creación, cuando vemos las flores, los animales, los olores, los colores, cuando vemos un atardecer, cuando vemos cosas microscópicas en un microscopio, cuando miramos al universo y vemos aquellos sistemas grandiosos, vemos sabiduría. Bueno, lo que Pablo está diciendo es: Dios a mí me encomendó predicar un evangelio que habla de algo misterioso que estaba oculto en la mente de Dios desde antes de los siglos. Un evangelio que proclama una multiforme sabiduría de Dios. Porque cuando vemos el plan de salvación, cuando vemos lo que el evangelio predica, decimos: ¿y a quién más que a Dios se le pudo haber ocurrido un plan de salvación tan maravilloso? Y dice él: por eso yo predico esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Pero, ¿qué misterio, qué mensaje es este? Bueno, algo que es conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús. O sea, Él está diciendo que Dios siempre ha tenido un propósito o un plan. Un plan en la mente de Dios, un plan que es eterno, dice el texto. Siempre lo ha tenido y nunca cambiará. Porque algo que aprendemos de nuestra teología o nuestra doctrina de Dios es que nuestro Dios no aprende nada. Porque nuestro Dios no necesita aprender. Él siempre ha sabido todo lo que sabe. Si nosotros dijéramos que Dios aprende mañana algo que hoy no sabe, ya no sería Dios. De manera que su plan siempre ha sido de su conocimiento. Pero es su plan, es su idea, es su concepción. Y es por eso que Pablo dice que es un propósito eterno. No hubo un momento en que Dios tuviera la mente en blanco. Somos nosotros que nos quedamos con la mente en blanco. A veces no sabemos qué decir. Pero Dios no. Dios siempre tuvo este propósito eterno en su mente. Y hermanos, ¿no es maravilloso pensar que en la eternidad, en algo que solo Dios puede hacer, que es tener algo continuo, eterno en su mente, Él planificó tener tu nombre escrito en el libro de la vida? Cuando tú no tenías ni idea de existir, cuando aún no había hecho el mundo, tu nombre estaba en su corazón. ¡Qué concepción! ¡Qué maravilloso! Y Pablo dice: qué glorioso es poder predicar un evangelio así. Ahora es un evangelio que tiene que ver con Cristo. Por eso dice: el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Un plan donde participa la Trinidad. Y aquí está Dios el Padre y Dios el Hijo. Y de Dios el Padre se dice que hizo un plan en relación con su Hijo. En Él tenemos redención desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el centro, la parte central de ese plan. Pero ese plan tiene que ver con salvar a hombres. Porque el evangelio que estaba siendo proclamado, que Pablo tenía que proclamar, era a hombres. Dios estaba pensando en hombres en la eternidad. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Nosotros no encontramos en las páginas de las Escrituras el evangelio de los ángeles. No, para ellos no se hizo un evangelio.
ángeles cayeron, los hombres cayeron, pero hay un evangelio para los hombres. Hay una salvación para los hombres. ¡Qué glorioso! Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Durante esta semana espero volver una vez más con ustedes a este texto. Pero por hoy quisiera superficialmente ver algunas cosas. Recuerden aquí que Pablo está escribiendo a una iglesia. Pablo no está escribiendo teología sistemática. Pablo está hablando a hermanos en una congregación donde hay personas con todo tipo de problemas. Muy bien, alguien lo describe, la iglesia es el hospital de Dios. Ahí llegamos todos nosotros heridos y vamos a la iglesia para ser curados por Dios. Y Pablo está escribiendo a una iglesia y estas son las verdades que él les dice. No es a teólogos, es a hermanos en una iglesia. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad eterna de la que hablábamos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sea lo que sea el contenido que Pablo está mencionando aquí, es algo digno de ser celebrado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El corazón que nos salta de alegría en la contemplación de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que la Trinidad ha hecho por nosotros, la boca que no alaba a Dios por haber sido sentados en los lugares celestiales en Cristo, por haber recibido toda bendición espiritual. Es un corazón que no está consciente de las realidades que Dios le ha dado. ¿Por qué Dios tiene que ser tan bendito? ¿Por qué tiene que ser tan alabado? Porque nosotros no nos ganamos la salvación, sino porque Él nos la da. Y a Él debemos darle la gloria. Y aquí vemos la Trinidad obrando, es algo maravilloso. La Trinidad, vemos a Dios el Padre eligiendo, a Dios el Hijo redimiendo y al Espíritu Santo sellándonos como promesa, siendo las arras de nuestra herencia. La Trinidad completa operando. Ahora, una de las cosas que debemos tener en mente es al ver la Trinidad operando, nosotros no podemos pensar que Dios el Padre va a tener una idea, Dios el Hijo otra idea diferente, y Dios el Espíritu Santo otra idea completamente distinta. Pero la soteriología, la doctrina de la salvación que hoy en día se concibe muchas veces, presenta a una Trinidad que no está de acuerdo. No está de acuerdo. Porque se dice que Dios contempla una elección, ven luego la redención de Cristo que contempla a otras personas, y ven a un Espíritu Santo que brinda la salvación a otras personas. No hay acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hay acuerdo entre los tres. Lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver. Y tendremos que verlo en el transcurso de esta semana. Dios el Padre elige para salvación. Ama antes de la fundación del mundo a hombres y mujeres. Y Dios el Hijo dice, no, yo quiero amar a otros grupos de personas que al final me cuentan no se van a salvar, pero no. O el Espíritu dice, bueno, yo quisiera hacerlo, pero yo no puedo, tengo que depender de lo que la gente quiera hacer. No, no es eso lo que vemos en la palabra. Lo que vemos aquí es, bendito sea el Dios y Padre, porque tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen una obra real y eficaz en la vida de los hombres. Y nos dan una salvación real, clara. Es una elección que ocurre en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Glorioso. El término predestinación que se usa en el versículo 5 habla de un destino marcado de antemano, predestinado. Destinado de antemano. Y eso era parte de su plan, como dice el versículo 11. En él tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, no tendremos herencia, porque es parte de su plan, ya está concebido el plan. Somos herederos, no seremos, somos herederos. Eso es parte del plan. Por eso se habla aquí en pasado de esta forma, porque ya fuimos predestinados y Dios lo da como un hecho. Y el contexto habla de propósitos en este plan. No es algo desprovisto de un resultado. No, dice en el versículo 4 que fuimos escogidos para ser santos. Escogidos para ser santos. Por lo tanto, si alguien es un escogido, debe tener una vida resultante en la cual vive, un estilo de vida, una vida de piedad, una vida de respeto y temor a Dios, una vida de santidad y amor a Dios. Como resultado de este plan divino, Dios tiene un propósito, que seamos santos. También lo dice en el versículo 5, dice para ser adoptados hijos suyos. El plan es nosotros venir a ser miembros de su familia. Miembros de su familia. Adoptados, predestinados para ser hijos de Dios. Qué glorioso. Pero hay un propósito superior a todo eso. Y lo repite varias veces en el capítulo. Y es que fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso Dios nos escogió. Para eso nos redimió. Para eso el Espíritu nos salvó. Para venir a ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Partícipes en el plan trinitario formulado antes de la fundación del mundo. No, la salvación no es una casualidad. Dios la planificó. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo voy a volver a este texto en un instante, pero solo quiero llamar ahora la atención al término propósito y predestinación aquí. Es todo conforme a su propósito. Una vez más, ¿a quién está escribiendo Pablo? Está escribiendo a hermanos en una iglesia. Hermanos con problemas. Y a estos hermanos con problemas, Pablo les dice, hermanos, no se preocupen, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ay, significa que a final de cuentas, que aunque ahora yo tengo problemas financieros, yo voy a terminar siendo rico. No, eso no es de eso que está hablando. El bien del que habla Pablo es aquello que es conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces Dios usa todo lo que viene a nuestras vidas para asemejarnos a Jesús. Todos los eventos que nos ocurren, hay razón, hay motivo, no vivimos al azar. Ese problema que nos ocurre, esa situación que estamos enfrentando, es parte del plan de Dios.
para asemejarnos a Jesús. Para asemejarnos a Jesús. Vean la importancia de nosotros parecernos a nuestro Señor. Eso es lo que Él quiere. Y al final de cuentas es lo que seremos. Primera de Juan, capítulo 3, que dice, todavía no lucimos como lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es el plan de Dios. Pero dice, el que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo como Él es puro. Empezamos a manifestar ese plan de Dios aquí en la vida. Empezamos a imitar a Cristo aquí en vida, porque ese es el propósito de Dios. Y dice que a los que antes conoció, también los predestinó. La primera persona en conocerte fue Dios. La primera persona. Y te conoció cuando nosotros éramos solamente concepción, idea, plan. Y te amó. Hermanos, si entendiéramos esto en toda su dimensión, viviríamos saltando de alegría. Y yo creo que lo haremos en el cielo, cuando ya finalmente lo entenderemos, como debemos entenderlo. Creo que allá nosotros alabaremos como nunca lo podremos hacer aquí en la tierra. Porque pensar que Dios depositó su amor en nosotros, antes de nosotros hacer absolutamente nada, a los que antes conoció, es a aquellos con los que Él entró en una relación de amor antes de aún crearlos. Los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Aquí hay plan, aquí hay propósito, aquí hay una idea. Y por eso luego esto es algo tan seguro, eso es un propósito tan cierto, que más adelante en el capítulo le va a decir que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué puede decirlo con tal seguridad? Porque con el Señor todo saldrá conforme al plan. Todo saldrá conforme al plan con el Señor. El plan de Dios es indetenible. Y aún en las cosas más negativas, Él las utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Permítame leerles este texto, 2 Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ese plan de Dios es para salvación. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo fue que fuimos salvos? Según el propósito suyo. Dice que no fue por nuestras obras. No fue que Dios dijo, wow, mira, este va a hacer muchas buenas obras. Esta persona va a ser una buena esposa, esta persona va a ser un buen padre de familia, vamos a escogerlo. No. No fue conforme a nuestras obras. Ahora, meditar en esto es algo que es glorioso. Dice que la gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo se nos dio esa gracia? Antes. Eso dice aquí Pablo. ¡Qué glorioso! El plan eterno de Dios es para salvación, incluye a los hombres y manifiesta su gracia. Yo no tengo que ganarme la salvación, gloria a Dios, porque si no, no me salvaría. Si no, no nos salvaríamos. Ese es un plan completamente suyo, un plan de gracia. Es un regalo de Dios en Cristo Jesús y solamente en Cristo. Y la muerte de Cristo también es parte de ese plan. El Señor se hace hombre y viene a ser parte de ese plan también. En Lucas 22:22 dice Cristo, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado. O sea, todo lo que pasó con el Hijo de Dios en la tierra aquí, ya estaba determinado. El que lo fueran a entregar, el que Judas hiciera eso, ya eso estaba entregado, determinado, de antemano. Pero no descarta la responsabilidad del autor de la traición, mas hay de aquel por quien es entregado. ¿Ven ustedes actuando la soberanía de Dios y la responsabilidad humana al mismo tiempo?
Judas es responsable. Pero todo lo que ocurrió era conforme a un plan. Todo era conforme a un plan. Por eso no es tanto lo importante lo que los hombres hacían, como nos explicaron antes, sino lo que Dios estaba haciendo. Lo que Dios estaba haciendo. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues estos hombres lo prendieron, lo mataron y lo crucificaron. Pero detrás realmente lo que estaba era el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Dios lo diseñó así. Hechos 4:25. Hechos 4:25. Citando el Salmo 2, dice Pedro que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra, planificando contra el ungido de Dios, contra el Mesías en el Salmo 2. Dice que los reyes se unen y dicen, vamos a ver, ¿cómo nos deshacemos de este Mesías, el Hijo de Dios? Ya sabemos lo que hacemos, le prepararemos ligaduras de muerte. Y ellos se coordinaron entre sí. Y esta profecía se cumple con Poncio Pilato y con Herodes, que se unieron, dice el texto. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y los discípulos estaban tristes. Los discípulos cuando mataron a sus señores se entristecieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Han matado a nuestro Redentor. Pensábamos que nuestra liberación del yugo romano había llegado. Él era nuestra esperanza. La esperanza de Israel había muerto. Pero, ¿qué dice Cristo cuando aparece con ellos? ¿Ustedes no leyeron en todos los profetas las escrituras lo que de él decían que había de acontecer? Eso era algo que estaba profetizado. Se estaba profetizado que alguien lo iba a traicionar, lo que Judas hizo. Y lo de las piezas de plata, profetizado. ¿Por qué? Porque todo era conforme a un plan. No fue que hoy nos detuvieron en ese plan. Lo que hicieron Herodes y lo que hizo Poncio Pilato han estorbado el plan de Dios. No, ese era el plan. Ese era el plan precisamente. Entonces todas estas profecías nos anuncian que todo ocurre así por un plan. El Salmo 22 está lleno de referencias de lo que ocurrió en la muerte de Cristo. Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Cristo está diciendo, yo puedo liberarme a mí, si el problema es librarme de la crucifixión. Vienen todos los ángeles y me sacan de esto. Pero dice él, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es que estaba escrito. Estaba escrito. Lo que Cristo está diciendo es, no, pero que el yo pedir ángeles que me liberen no es parte del plan. No es parte del plan. Cuando Pedro le dijo, ay Señor, que no te acontezca esto. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Era parte del plan que él fuera y muriera. Todo conforme a un plan. Hechos 13, 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Desconociendo las profecías, las cumplieron, porque era todo parte de un plan. Y qué interesante ver la referencia en Hebreos capítulo 13, versículo 20, que habla de la sangre del pacto
eterno. La sangre del pacto eterno. Está haciendo referencia a la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario como una sangre que es parte de un pacto. ¿Y qué pacto? Un pacto que se llevó a cabo en la eternidad. Un pacto que se llevó a cabo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Por eso el Hijo habla en muchas ocasiones, y lo veremos en otra ocasión, habla en muchos momentos de aquellos que tú me diste, Padre. ¿Y cuándo se los dio el Padre al Hijo? En la eternidad. Aquellos que tú me diste. Aquellos que tú me diste. La sangre del pacto eterno. Y por eso cuando vemos a Cristo venir al mundo, cuando le vemos encarnarse y morir en la cruz, es conforme a un plan. Por lo cual entrando en el mundo, dice Hebreos 10, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios prefijada en la eternidad. Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces la muerte de Cristo fue parte del plan. Fue parte del plan. El plan de salvación no surgió como una medida de emergencia porque Adán pecó. ¿Y qué hacemos ahora? No. Todo conforme al plan. No fue que Dios perdió el control. Él siempre ha estado en control y sus propósitos fijos desde la eternidad. Un cumplimiento garantizado. Eso enseña la palabra de Dios. Pero mi segunda línea de argumentación es la siguiente. La palabra de Dios revela un orden de salvación que no es fruto del azar. La palabra de Dios revela un orden de salvación que no es fruto del azar. ¿A qué me refiero? Que lo que ocurre en el tiempo con los cristianos, con los pecadores cuando se salvan, no es más que el cumplimiento del diseño divino trazado en la eternidad. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él compró nuestra redención. Sin embargo, es en el tiempo y en la historia que nosotros venimos a ser salvos. Y se aplica la muerte de Cristo que Él compró a cada pecador. El pecador que no se ha convertido todavía no tiene la muerte de Cristo aplicada a él. La muerte de Cristo no se me aplicó a mí antes de yo nacer, sino esa justicia de Cristo viene a ser nuestra en el momento de la salvación, por medio de la obra del Espíritu de Dios. Pero hay un orden. La Biblia habla de cosas que ocurren con el pecador. ¿Qué viene primero? ¿La glorificación o la justificación? Bueno, la justificación. Hay una concepción, no es algo a locas. O no es, bueno, a aquella otra persona lo primero que le ocurrió fue la adopción. Pero todavía no ha experimentado fe, ni arrepentimiento, ni justificación. Pero él va por la adopción. Aquella otra persona por allá comenzó con la justificación. Aquella otra persona, wow, comenzó por la glorificación. No, no es así. No es así. Ocurre un modelo, un plan de salvación. Hay lo que los teólogos han llamado un ordo salutis. Hay orden en lo que ocurre. Y el texto de Romanos 8, que estuvimos viendo, nos dice algo de eso. Romanos 8:29, una vez más. Dice, porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó.
¿Ven aquí lo que está ocurriendo? El versículo 30 nos revela la íntima relación que hay entre lo que Dios planifica y lo que se ejecuta en el tiempo. Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan. Lo que ocurre en el tiempo, en la aplicación de esa redención a cada pecador, es ejecutado conforme a ese plan. No es que hay una concepción en el cielo y otra cosa lo que se da aquí en la tierra. No, lo que ocurre aquí es conforme a ese plan. Y quien lo ejecuta es Dios mismo. Observen lo que dice este texto. A los que predestinó, a estos también llamó. Observen que el diseño del arquitecto de salvación es puesto en ejecución por él. ¿Quién predestinó según ese texto? Dios. ¿Y quién fue que llamó? El mismo Dios. ¿Y quién justificó? Él mismo. ¿Y quién glorificó? Él mismo. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Aquí entonces es que vemos esos aspectos del orden de la salvación. Pasos que se van dando en el cumplimiento de la salvación. Y los teólogos han debatido muchas cosas. ¿Qué es primero? ¿La fe o el arrepentimiento, por ejemplo? Y se explican cosas para ver qué es primero que otro. Yo creo que fe y arrepentimiento van mano a mano. Mano a mano, son hermanos gemelos. Podemos hablar de un arrepentimiento de fe o de una fe penitente, por así decirlo. Porque no puede haber alguien que tenga fe y no se arrepienta, o alguien que se arrepienta y no tenga fe. No lo hay, van mano a mano. Pero ¿qué ocurre primero? ¿La fe o la justificación? Si tú tuvieras un cronómetro y tuvieras que medirlo con el tiempo, ¿hay distancia de tiempo? No. Es una explicación lógica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios justifica por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, si la fe va a ser el instrumento, se supone que yo tengo que tener ese instrumento para la aplicación de esa justicia de Cristo en mi cuenta. Esa es la explicación lógica de estas cosas. Pero ven, hay un plan, hay algo que ocurre. La justificación viene por la fe. Eso está planificado de antemano de que va a ser así. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. No es fruto del azar, la salvación está en manos de Dios. Y lo grande es, ¿cómo se garantiza el resultado final por esto? ¿Cómo se garantiza? Nosotros aquí no estamos hablando de que, bueno, Dios, la verdad, que predestinó salvar a mucha gente. Y vamos a poner 200 personas. Y llamó a 150. Uy, ya son 50 que se quedaron atrás. Y justificó a 100. Wow, de los llamados ya pasaron, ya quedan menos. Y termina siendo glorificado 3, así como por fuego. No, hermanos. No, hermanos. Dice a los que predestinó. Si son 200, a 200 llamó. A los que llamó, si son 200, a 200 justificó. Y a los que justificó, si son 200, glorificó. Y observen que lo dice en pasado, porque Dios lo da como un hecho. Por eso ha sido esto llamado la cadena de oro de la salvación. Es una cadena dorada de salvación. Que todos los escogidos por Dios, todos se salvarán. No podemos interpretar este pasaje de otra manera. Esa victoria del Mesías está anunciada por los profetas y es celebrada en el libro de Apocalipsis. Uno ve en el libro de Apocalipsis esa celebración de la salvación. Porque vemos ciertamente que vale la pena celebrar lo que Dios nos enseña acerca de nosotros. Si yo tengo que tener el temor de que una vez ese Dios que depositó su amor desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, si me amó antes de la fundación del mundo, no puede haber un instante en que Dios deje de amarme. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice Él, ni la muerte ni la vida. Nada.
Absolutamente. Eso no es alentador, hermanos. Por eso entonces Pablo usa esta doctrina para alentar y consolar a los hermanos de una iglesia. No era dando clases en un seminario teológico, era hablando a los hermanos en una iglesia. Porque los cristianos necesitan escuchar estas cosas. Y mi tercera línea de argumentación: la palabra de Dios presenta una historia de la redención que tiene la unidad de su único autor, el Señor. La palabra de Dios presenta una historia de la redención que tiene la unidad de su único autor, el Señor. Lo que quiero decir es, nosotros leemos la Biblia y no encontramos 15 formas diferentes de pensar. No, hay una forma de pensar, porque es Dios que está hablándonos en su palabra, utilizando a varios autores humanos. Pero hay unidad. ¿No es maravilloso pensar que ahí hay escritos de Moisés, de David, de Salomón, de Pablo, de Mateo, y sin embargo hay coordinación en todo lo que hay allí? El autor divino tiene una hilación, hay unidad entre todos los pactos que vemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el resultado de un pacto, el pacto de gracia, manifestado para salvación de los hombres. Por eso yo les decía, leer la Biblia es tener acceso a la mente de Dios. Leer la Biblia es tener acceso a la mente de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? Permítanme resumir la Biblia en 2 minutos. Eso es como esos programas de noticias que dicen, resumen de noticias en 1 minuto. Yo le voy a resumir la Biblia en 2 minutos. Dios crea al mundo. Es el Señor del universo, el actor central de la historia. Dios es el que crea el mundo. Hace al hombre a su imagen para ser corregente de la creación, señorear sobre la tierra y sojuzgadla. Adán y Eva rechazan su señorío y Dios trae juicio, no sin antes también dar una promesa. La promesa de un Mesías. Y la vida en el Antiguo Testamento es el desarrollo de esa promesa escatológica. Viene un Mesías, viene alguien descendiente de la mujer que aplastará a la cabeza de la serpiente. Esa promesa de bendición se concentra luego en un hombre, Abraham. De él descendería el Mesías. Él era una promesa que iba a impactar el mundo entero. Por eso le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando murió Abraham, ¿eso se había cumplido? No. El pueblo de Israel se multiplica según la promesa. Vemos lo que ocurre con José, una historia maravillosa de la providencia de Dios. Y cómo lleva a toda una nación a Egipto y allí se multiplica. Y allí entonces, de allí saca Moisés a este pueblo. Josué lo introduce en la tierra prometida. ¿Era ese ya el fin del plan eterno de Dios? ¿Se acabó allí la historia? No, ahora es que falta cumplimiento. El pueblo entra en un círculo de pecado y de juicio durante los días de los reyes. David asciende al trono y Dios hace un pacto con él. Un pacto que es la continuación del pacto de gracia. A través de David vendría un descendiente que beneficiaría al mundo entero, está diciendo una vez más aquí. Una vez más, bendición mundial por medio de ese descendiente. Luego vemos una espiral descendiente con los reyes subsiguientes. ¿Y qué pasó con el descendiente? ¿Falló el plan de Dios? No, de ninguna manera. Todavía la historia continúa. El pueblo es enviado al exilio, pero Dios sigue dando promesa por medio de sus profetas. Escribe por medio de Jeremías que vendría la bendición del nuevo pacto, Jeremías 31. Joel profetiza en el capítulo 2 que vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Y esas promesas no se cumplieron al final del Antiguo Testamento. Nos encontramos con Cristo que inicia su ministerio, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Se inicia el cumplimiento de la promesa escatológica. Mateo 11, cuando Juan el Bautista envía a preguntar, descorazonado, ¿y qué ha pasado? ¿Eres tú o tendremos que esperar a otro? Y le dice, no, ve y dile a Juan lo que ustedes están viendo, cómo los cojos son sanados, los ciegos ven, los sordos escuchan. Este es el cumplimiento de la palabra, el reino se ha acercado. Esos milagros son evidencia de que el plan sigue en operación.
pero no todas las promesas se cumplen inmediatamente. Al mismo tiempo, Cristo instruye a los suyos a pedir, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Y el pueblo de Dios tiene que clamar unido, venga tu reino, venga tu reino. Y todavía estamos en eso. No se ha consumado el reino de Dios. Su transfiguración es una muestra anticipada de la gloria, el poder y la majestad del Señor que vendrían. Y así lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, al final, hablando de que él vio la gloria del Señor. Pero todavía no había venido el momento de la culminación. Jesús muere en la cruz. Esa sombra de tristeza embarga a los discípulos. No habían comprendido bien el plan. Él resucita, asciende a la gloria para enviar a su Espíritu en Pentecostés. Os conviene que yo me vaya, porque así enviaré al Espíritu. Entonces, ahora toda la iglesia está equipada con el poder de Dios para la expansión de su reino en la tierra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Toda autoridad me ha sido entregada. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora no era solamente Cristo y su misión entrenando a estos hombres. Ahora era toda la iglesia militando en el mundo entero para llevar a cabo la misión de Dios. Proclamar el Evangelio, misioneros, pastores, iglesias por todas las ciudades, hasta que se complete el número de los escogidos del Señor. Pero todavía la llegada del Espíritu no significaba la conclusión de la historia. Jesús vendría otra vez a implantar su reino, cielos nuevos y tierra nueva, no sin antes juzgar a los hombres según sus obras. Pero la realidad en la que vivimos, hermanos, es la realidad de las epístolas. Las epístolas que muestran iglesias con todas sus debilidades y fortalezas. Iglesias donde nosotros vemos el pecado que hombres con la gracia de Dios aún pueden cometer. Y el hecho de que hay necesidad de disciplina eclesiástica, el hecho de que nosotros tenemos que tratar con el descorazón, el descontento y la descorazonada, todo eso está en las epístolas. Todavía no ha llegado el tiempo del fin. Y luego vemos a Apocalipsis, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Y vemos en Apocalipsis cómo se presenta el cumplimiento pleno de la salvación. Satanás es derrotado y los creyentes vencen y reinan con Jesucristo por los siglos de los siglos. Y es como si se hubieran acercado esos comandantes a su Señor y le dicen, Señor, hemos cumplido la misión, el plan salió perfecto, todo se dio, Señor. Esa es la salvación que nosotros tenemos. Ese es el plan de Dios de la eternidad. Nuestra salvación no es casualidad. Ha sido planificada de principio a fin por nuestro bendito Señor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sirviendo a ese Señor, ministrando su palabra y teniendo en nuestras manos ese glorioso evangelio para comunicarlo con los pecadores. Hermanos, si meditáramos más en estas cosas, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir lo que Pablo experimentó en Romanos 9. Y voy a dejar eso para otro día de esta semana. Pero mientras tanto, permítame concluir con esas palabras de Pablo en Romanos 11 al final. Cuando Pablo vio a la soberanía de Dios preparando una salvación tan maravillosa, solamente pudo decir esto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si nosotros creemos que vamos a comprender la mente de Dios, dice, estamos equivocados. Sus caminos son insondables. ¿Ustedes han estado en algún sitio de eso donde hay agua bien profunda? Donde se lanza una sonda y no va a fondo. Dice, nosotros nos daremos fondo con el pensamiento y la ciencia y el conocimiento de Dios. ¿Cómo podremos meter la mente de Dios en nuestra mente? No podemos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Señor, lo que tú tienes que hacer es, fíjate, otórgale primero la fe y luego el arrepentimiento. No. No le demos sugerencias a Dios que lo dañamos. ¿Quién fue su consejero? Nadie fue su consejero. Eso lo aprendió Job. Eso lo aprendió Job. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? No. Porque de él y por él
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así será. Será para Él y solamente para Él toda la gloria por los siglos. Amén. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esa es la conclusión de meditar nosotros en estas gloriosas verdades de salvación. Llegaremos al cielo. Y allí no vamos a decirle al Señor, Señor, por fin alguien se dio cuenta del valor que yo tenía. No, diremos salvación, honor, gloria, riquezas, poder son del Señor. Son del Señor. Y por eso a mí me gusta la expresión que oí de John Piper, que él decía que nadie va al Gran Cañón de Arizona para tener éxtasis en su propio egocentrismo. Nadie va al Gran Cañón para decir, oye, pero yo sí soy grandioso. No, cuando uno está allí parado en el Gran Cañón, uno dice, yo sí soy pequeño. Pero cuando uno ve un plan de salvación como este, uno es movido a decir, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y nos hace ver en su justa dimensión lo horrendo del pecado del orgullo en nuestros corazones, con el que tenemos que luchar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias por este maravilloso libro que tú nos revelas de tu mente para consolarnos, para edificarnos, para mostrarnos también nuestro pecado, porque vemos nuestra ingratitud, vemos nuestro orgullo. Padre, perdónanos. Y te oramos, Padre, que tú nos permitas apreciar nuestra gloriosa salvación. Si la salvación es de ti, Señor, y por eso a ti te glorificamos. Y tú nos has salvado, Señor, dices tú en tu palabra que no es para nuestro propio deleite, sino para la alabanza de la gloria de tu gracia. Sabemos que pasaremos toda la eternidad para alabarte. Pero, Señor, ayúdanos a comenzar aquí y a hacerlo bien. Y a hacerlo de tal manera que otros sean impactados con nuestras vidas y demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Te pedimos estas misericordias